Hola amigos, sean bienvenidos a otro video de Utsecame. Ahora nos encontramos en la ciudad de Tepic. Como pueden ver, lo que es la catedral de Tepic, estilo neogótico. Y pues en esta ocasión les vengo a grabar pues más o menos cómo es el centro de la ciudad de Tepic, y nos vamos a enfocar más que nada en los puntos relacionados a la cultura wixárika, que sería pues la venta de artesanías. Y ya, pues si ustedes quieren subirse al turibús, pues aquí tenemos un módulo en el cual pueden pedir información. Los turibuses, en el cual te hacen el recorrido por toda la ciudad de Tepic, por si quieren conocer pues ya un poquito más. Y pues aquí tenemos lo que es la catedral de Tepic, estilo neogótico. Ya cuentan que la altura máxima hasta la punta de una de las torres pues son 40 metros aproximadamente. Y hasta el fondo tenemos lo que es el Cerro de la Cruz, aquí de la ciudad de Tepic. Por si cuando vengan pues vayan a conocerlo, se tiene una buena vista desde allá arriba. De igual manera, pero pues igual les dejo estas imágenes pues para que conozcan lo que es la plaza de la ciudad de Tepic. Allá pues este hotel que ven ahí pues es el Fray Junípero Sierra. Allá pues está en el mero centro de la ciudad de Tepic. Aquí para puestos de ventas artesanías pues primero está en temporadas ocasionales, está lo que es el centro, el museo de Secupi de los 5 pueblos. Ahí a veces se hacen expoventas artesanales. Y este es lo que es la presidencia aquí de la ciudad. Hola amigos, ahora nos encontramos en el Museo de los 5 Pueblos, que está ubicado sobre la Avenida México, aquí en el centro de la ciudad de Tepic. En este momento se está llevando una exposición artesanal de los hermanos de Oaxaca, en compañía con artesanos wixárika. Y al fondo tenemos lo que es la catedral de Tepic, para que se ubiquen mejor. Esta es más o menos la artesanía que traen los compañeros artesanos de Oaxaca. Esta exposición pues es temporal, en estas temporadas vacacionales. Como les digo, pues este edificio se le conoce como el Museo de los 5 Pueblos. ¿Por qué el Museo de los 5 Pueblos? Porque aquí en el estado de Nayarit radican pues cinco culturas, lo que es Cora, Nayari, wixárika, mexicanero, tepehuano, y el quinto pueblo pues sería el pueblo mestizo. Es de ahí por eso que se le llama Museo de los 5 Pueblos. Entonces aquí la ventaja de que vienen algunas palabras en los 4 pueblos. Por ejemplo, para decir ya Museo de los 5 Pueblos en las distintas lenguas, pues sería casi más o menos. En wixárika sería Yorubime, Kiekari, Baquie. Allá pues aquí siempre tienen una exposición pues permanente. Así más o menos les voy a grabar de manera rápida, pues para que ustedes pues cuando vengan acá pues le den el tiempo y la importancia, para que tengan pues más conocimiento de todas las culturas que ya mencionamos anteriormente: el Nayari, Cora, wixárika, mexicanero y tepehuano. Pues son parte de lo que es la tradición Nayari, la cultura Cora. Como les digo, pues esta exposición es permanente, así que cuando ustedes vengan pues le den una visitadita allá, pues para que comprendan y entiendan más o menos un poco más de la cultura de los 4 pueblos. Allá pues aquí más o menos una representación de la cultura wixárika, todo lo que conlleva. Y llegamos a lo que es las ventas de artesanía Bikiri. Y ya pues aquí pueden encontrar todo tipo de artesanía wixárika.
Bueno, es la venta de los puestos de artesanos, de mis compañeros artesanos, pues está a un lado lo que es del mercado, en el pasillo del mercado, a un costado de la presidencia. Como vieron los videos anteriores de arte wixárika, pues ya saben más o menos cómo se dice tal cosa, morral en wixárika. Pueden preguntarnos kutsuri, iku kutsuri kerayarre, collares, que es tubame. Mejor pueden preguntar iku tubame kerayatuka, iku tubame kerayarre, que cuánto cuesta este collar, pulseras, que lo conoce como matsuba, pulsera. Entonces también ya dicen, no, matsuba kerayatuka, cuánto cuestan las pulseras. Y pues ya, esa es la variedad de artesanía que se vende aquí en el pasillo del mercado, que se conoce como Bikiri. Entonces, para que ustedes echen una vuelta y pues compren de todo. Hola, mucho gusto, soy Celina, soy artesana. Tenemos aquí más de 30 años. Estamos ubicados por el Mercado Juan Escutia por la Mérida. Nuestro lugar se llama Plaza Bikiri. Y pues aquí los esperamos cuando gusten. Serán siempre bienvenidos. Saludos a todos. Hola amigos, ahora estamos en otro lugar. A este se le llama Corredor Turístico Artesanal Princesa Mooloa. Está ubicado sobre la Avenida México y Proyectos. Ahorita les vamos a mostrar qué es lo que se venden aquí. Pues de igual manera invitarlos para cuando ustedes vengan, pues también lleguen a comprar aquí sus recuerdos en artesanía. Este lugar apenas lleva unos cuantos años, antes no estaba aquí. Todos los compañeros que están aquí vendiendo pues son los que no tienen un lugar fijo, a diferencia de los que están en el mercado Juan Escutia que les mostré hace rato y los que están en el mirador de la Zitácuaro. Entonces ahí hubo una lucha pues para que a nosotros, a los compañeros, pues se les diera un espacio, ¿no?, donde vender. Y pues ya después de tantas revueltas pues nos dieron este espacio. Ya pues se ha ido acondicionando poco a poco pues para que ustedes pues tengan más o menos un lugar digno donde venir a adquirir sus artesanías. Ya pues tenemos de todo. Nuevamente pues pueden preguntar aquí en wixárika, ya saben los videos que hemos subido sobre cómo preguntar para comprar artesanía. Por ejemplo, tenemos salsas, por si ustedes, es la salsa huichol y ya pues lleva por un traje en miniatura wixárika para un recuerdo. Tiene un precio de 80 pesos la salsa huichol y para su decoración en su oficina, en su sala, en su centro de mesa. Entonces ya como ya les había dicho, pues a la pulsera se le conoce como matsuba, collares tubame. Entonces ustedes cuando vengan aquí pues ya viendo los videos pues pueden preguntar en wixárika. Por ejemplo, supongamos que quieren comprar unas de estas pulseras, ella dice no, iku matsuba kerayarre, iku matsuba kerayarre, y ya pues que traduce cuánto cuesta esta pulsera. Igual nomás van a sustituir la palabra matsuba por collar, tubame, nakutsa, tsikuri, kakai. Y ya viendo, supongamos que también ya vimos los colores en el canal, entonces pueden diferenciar, ¿no? Ahora ya no vamos a preguntar solo de manera general, sino por un solo color. Por ejemplo, la pulsera azul, ¿no? Matsuba muyoabi kerayarre, que traduce pues cuánto cuesta la pulsera azul, ¿no? Entonces ustedes pueden venir aquí a practicar todo lo que hemos visto en el canal de la lengua wixárika. Y como les digo, pues estos compañeros pues tienen poco que se pusieron aquí. Entonces pues poco a poco va creciendo
También tenemos guaraches, cacay, se dice en Wixárika, guaraches. Tenemos cubrebocas, sombreros decorados. Allá la compañera vemos trabajando. Entonces, pues este es otro lugar en donde ustedes pueden venir a comprar su recuerdo. La artesanía Wixárika. También tenemos jabones artesanales para dolores y todo eso. Igual ahorita les vamos a preguntar a los compañeros pues que nos platiquen de sus productos. Hola, buenas tardes. Estamos ubicados aquí en el corredor artesanal turístico Princesa Moroloa, haciéndoles la invitación a que nos visiten. Contamos con varias piezas de artesanía hechas a mano, 100% por artesanos wixárikas. Contamos con piezas de pulseras, anillos, llaveros, aretes, variedad, juegos con llaverillas, cera, arete, desde ojos de Dios, simbólicos dentro de nuestra cultura, nuestra etnia. Pues haciéndoles la invitación a que nos visiten, aquí los esperamos con los brazos abiertos todos los días de la semana, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Aquí estaremos a sus órdenes. Hola, buenas tardes. Estamos ofreciendo aquí en Avenida México el proyecto nuestros productos artesanales, producto de la mano indígena, del conocimiento ancestral. Ofrecemos el producto de medicina tradicional, hechas totalmente con plantas vivas, frescas. Hacemos desde jabones, colágeno, de pescodute, de algas marinas, de peyote, de carbón activado y varias más. También hacemos pomadas de petrolato, pues geles para dolores musculares, calambres y torceduras. Pero hacemos otro gel que le ponemos 67 plantas y esa le desinflama el vientre, peritonitis, gastritis, de andar, va a tomar cuidado, le quita quistes, miomas, tumores y le genera el cartílago de la rodilla. También hacemos ungüentos de plantas que sirve especialmente para la ciática. También hacemos un spray que es para eliminar las varices. Y luego hacemos otro que es un champú organogal para oscurecer las canas. Tenemos un producto que es aceite de pino, que tiene cannabis y árnica y marihuana en este caso. Eso es para dolores musculares, calambres, torceduras, todo lo demás. Pues aquí medianamente una explicación de lo que vendemos aquí. Lo esperamos, todos los que nos escuchen, vean el video, pues con mucho gusto nosotros los invitamos a que vengan aquí y hagan consumo de nuestros productos totalmente de los pueblos originarios. Gracias. Y ya las quesadillas las podemos acompañar con frijoles, con nopalitos y una salsa súper picosa. Ya nada más. Y bien amigos, nuestras quesadillas. Así que también aquí si vienen al corredor turístico artesanal Princesa Moroloa, pues pueden comprar sus quesadillas. Ya los piden de diferentes guisos. Yo lo pedí de chicharrón y de picadillo. Así que provecho. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que sea de su agrado y pues invitarlos nuevamente cuando vengan a la ciudad de Tepic, pues visiten los puestos artesanales que les acabo de mostrar de mis compañeros artesanos.
y pues apoyemos el comercio local. Así que un saludo, que estén muy bien. Espero que el video les haya gustado y pues hasta la siguiente. Saludos.